Elección judicial que ya avanzó a pesar de los distintos sabotajes que han habido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de otros circuitos del Poder Judicial que constantemente se han amparado para evitar que la democratización de este poder avance y que en el país todas y todos podamos elegir por la vía del voto a quienes van a representarnos en el Poder Judicial. Para ello, nuestra compañera Nancy Flores le hizo una entrevista al doctor Isaac de Paz González, quien explicó cómo han sido las distintas fases de este proceso de elección judicial. Él lo tiene mucho más claro porque está participando en este proceso de elección del Poder Judicial. Vamos a ver la entrevista. Y estamos ya con el doctor Isaac de Paz. Él es abogado, constitucionalista, experto también en derechos humanos y nos da mucho gusto recibirlo en el programa de la revista Contralínea para hablar justamente de este escenario que estamos viviendo, un escenario inédito que es justamente el de la próxima elección judicial. Nos va a explicar en qué etapa estamos y también pues cuál es la mecánica que vamos a seguir a lo largo de este tiempo. Doctor, bienvenido al programa de Contralínea. Muchas gracias, estimada y querida Nancy Flores, a la audiencia de Contralínea. También me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, Nancy, como es de dominio público y como se supo el fin de semana, el domingo alrededor de las 10:45 de la mañana, tiempo del Centro de México, pues se supo que mi nombre salió en la lista para ser postulado ya, ahora sí, en la boleta electoral a partir del siguiente plazo, digamos, que sería del 30 de marzo en adelante para las campañas que van a durar 2 meses y terminarán unos días antes del 1 de junio. Y el 1 de junio es la votación. Entonces estamos en el escenario de preparación de la jornada electoral. Nancy, ya pasamos toda la etapa eh, de revisión de los perfiles, de las entrevistas que hacen los comités. Vimos pues cómo tristemente el comité del Poder Judicial pues, no hizo nada, aventó ahí el trabajo y tuvo que ser suplida esa situación con lo que estableció el tribunal. El Poder Legislativo hizo esa insaculación de esa lista que nadie revisó, que nadie, pues básicamente no hicieron su trabajo. Ahora sí que ahí en el Poder Judicial justo de eso se quejaban ellos, que iba a pasar cualquiera. Bueno, pues ahí, bueno, no pasó cualquiera porque muchas colegas, algunos sí cumplen los requisitos, pero no hubo una revisión minuciosa, profunda de la idoneidad. Así que, pues casi el que se inscribió y pasó, no nos supo tampoco nunca decir el Pleno de la Corte esa mayoría, porque hay que excluir a 3 pues destacadas ministras que se opusieron, pero el Pleno de la Corte y el comité no supo decir por qué esos perfiles sí cumplen para estar en la boleta. Entonces, pues después de ese trago amargo, de ese negrito en el arroz, el comité del Poder Ejecutivo, por supuesto que hizo su trabajo muy profesional, el del Legislativo no se diga, el Poder Ejecutivo el domingo por la mañana realizó la insaculación, o como se le conoce coloquialmente como tómbola, y ahí fue donde su servidor salió, pues ahora sí que después de cumplir los requisitos, pues ya el último, el de la suerte, el de la fortuna que me sonrió, pues también lo cumplí, así que bueno, pues seré candidato. Y en eso estamos, estimada Nancy, las campañas que serán digitales para ahorrar dinero, para no gastar, podemos gastar de nuestra propia bolsa, nadie más, no podemos recibir financiamiento, no podemos rebasar los topes. Todavía no salen los lineamientos específicos de los topes de campaña, ni los tiempos de distribución en radio y televisión de medios públicos. Todavía faltan ciertas reglas que en los próximos días van a estar emitiendo los acuerdos generales del Consejo General del INE. Y en eso estamos, pues la gente pues tendrá que salir a votar. Yo invito a que la gente salga a votar el 1 de junio, eso es un derecho que todos tenemos que ejercer. Y bueno, pues hay una lista ya de 31 personas varones, de mujeres son poco más porque los puestos que se disputan son 5,
y pues la lista es alrededor de 45 mujeres. Obviamente las tres ministras que decidieron acogerse al beneficio constitucional de decir, si quiero competir por mi puesto, pues también van a salir a elección y pues ya será trabajo del público que vaya conociendo quiénes estamos ya aspirando a integrar, en el caso de los hombres, 4 asientos de la Suprema Corte, en el caso de mujeres, 5 lugares. Van a ser mayoría en la Corte las mujeres por paridad, ¿no? Y por justicia histórica, porque ha habido muy poquitas mujeres en los, pues, 215 años de vida independiente, ha habido muy poquitas mujeres ministras, así que bueno, ahora toca que se haya más espacios para ellas. Y de eso estamos, Nancy. Bueno, también esta elección es de magistrados, de jueces de amparo, de juezas de amparo. O sea, es una elección nacional. Claro que eh, esos puestos, digamos, quien vaya, voy a poner un ejemplo, para magistrado o magistrada en una ciudad, pues solo va a hacer campaña ahí, en ese circuito, se le llama circuito judicial, que más o menos tiene que ver con las grandes ciudades que hay en el país. Hay 33 circuitos y pues, aquí hay el circuito, el 15º, por ejemplo, en Baja California, comprende Ensenada, Mexicali, Tijuana, y hay algunos puestos de magistraturas que se van a disputar y también de juzgados federales. O sea, con esto quiero decir, Nancy, porque pues todas esas mentiras que se dijeron de la reforma, que se iba a correr a todos los jueces. No, como yo siempre lo he dicho, y desde que salió hace un año, ya casi un año, la propuesta de reforma, el reemplazo, las elecciones iban a ser graduales. Y así fue, qué bueno que el Poder Ejecutivo escuchó críticas, propuestas de optar por la gradualidad y así va a ser. Entonces, no se están despidiendo a todos los integrantes del Poder Judicial, es mentira, es únicamente para un número determinado ya de jueces y magistraturas y un número pues ya determinado de la Suprema Corte y de las salas superiores del Tribunal Electoral. Así que bueno, ese es el escenario, en ese momento estamos, Nancy. Y doctor, también pues aprovechar esta plática porque parte de lo que hemos estado viviendo, pues sí, justamente tiene que ver con todas las mentiras que se han diseminado y no solo es, pues esta, digamos, esta última calumnia contra la elección judicial de que se iba a reemplazar a todos los jueces, magistrados y a los ministros, sí, por supuesto, eso sí son todos, aunque tres, como bien nos recuerda, doctor, pues tres ministras van a buscar el voto popular, entendiendo que esto es un proceso de democracia. Ha habido nuevos señalamientos de que Morena está poniendo el dedo sobre, pues, quienes podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo se lo quería preguntar porque justo, o sea, hemos venido viviendo un proceso demasiado transparente, me parece a mí, o desde mi punto de vista al grado tal de que el último filtro pues es la suerte, o sea, literal, ahí cómo se podría dar un dedazo, o cómo lo ves. Sí, sí, Nancy, o sea, primero, los requisitos constitucionales son muy estrictos. O sea, de entrada, con el promedio ya mucha gente no los cumplió. Hay gente, por ejemplo, que si no tenía su cédula profesional, aunque tuviera el título, para afuera, porque la cédula es algo muy relevante de registrar para ejercer. O, por ejemplo, ¿qué tal si estudiaron en una escuela patito allá en los años 80 y nomás le dieron un título ahí de, pues, Santo Domingo, vete a saber, y entonces ese título no está registrado, no tiene cédula. Entonces, ahí se evitó muchas posibles irregularidades. Segundo, la Constitución, aunque no era un requisito fundamental, exige posgrado. ¿Y por qué digo exige o por qué no es fundamental? Bueno, pues porque va poniendo la vara más alta, digamos. O sea, si tú tienes licenciatura y aunque tengas todos los requisitos, pero si llega alguien más que tiene un poquito de más habilitación académica como un posgrado, una maestría o un doctorado, pues va a hacer a un lado a todos los demás perfiles. Y luego pide el requisito también de la experiencia profesional.
en el área. O sea, uno tiene que comprobar experiencia de conocimiento. Para el caso de, por ejemplo, mi caso, el ministro de la Corte, que tengo conocimiento de los asuntos, de los problemas de fondo, los problemas de frontera, le llamamos en la ciencia, del derecho constitucional, o sea, los problemas más álgidos, los problemas que solo se pueden resolver mediante apreciaciones profundas del derecho, ¿no? Y así fueron las entrevistas, para eso estaban luego los filtros del comité, para ir viendo qué tanto esa trayectoria de papel de tus certificados, tus cartas de recomendación, tus cartones académicos, tus promedios, se reflejan en un despliegue del conocimiento. Y una vez que se cumple todo ello, pues, como tú bien lo acabas de decir, la pura suerte. Por ejemplo, lo dijo el senador, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el senador Fernández Noroña, y lo dijo así, no quedó mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia. Así lo dijo en su declaración de antier en la casona, en la vieja casona de Jicotencatl. Y tampoco quedó Bernardo Batis, ¿no? Perfiles que han estado, que han militado en Morena. Entonces, ¿cuál dedazo? ¿Cuál intromisión? ¿Cuál ahí manipulación de las listas? Ahora, no me lo estás preguntando, Nancy, pero pues yo no soy amigo de ningún senador o senadora de Morena, ni de ningún diputado o diputada. O sea, yo pues no quiero ser grosero, pero pues no los conozco, no tengo el gusto de personalmente haber desayunado con ellos en el Mortons, ni voy al Mortons porque pues no me vaya a llegar ahí una orden de aprehensión y me tengan que esconder abajo de la mesa. No sé si perdón que lo diga, ¿no? Pero pues dicen que así le pasó a alguien, creo que al hoy Oxiso. Entonces, pues llegamos gente independiente. Si tú ves la lista, estimada Nancy, gente independiente de muchos bagajes, hay académicos, hay litigantes, hay exfuncionarios, ¿por qué no? Hay abogados, abogadas especializadas en ciertas áreas. Llegó un crisol de la comunidad jurídica que cumplimos esos requisitos y bueno, algunos tendremos más o menos inclinación hacia las causas de la justicia social, pero eso ya será labor del público, del elector, del ciudadano, de la ciudadana que se empape del proceso y vaya buscando qué perfiles tienen afinidad por la justicia social. Entonces, yo creo, lo vi, lo experimenté, no hubo ninguna manipulación. Si hubiera habido eso, por ejemplo, yo no hubiera llegado porque yo nunca me he afiliado a Morena, no conozco a nadie, pues no, ahora sí que no creo su palabra ni es más, ni con un funcionario municipal para acabar pronto. Me la paso investigando, dando mis clases, pues yendo a conferencias, seminarios, dirigiendo tesis en exámenes de posgrado, preparando planes de estudio. O sea, no tengo tiempo para la grilla, entonces no es verdad que el proceso se contaminó. Fue un proceso, al contrario, muy pulcro, muy abierto, que antes estaba reservado a una camarilla de gente cercana al presidente que le hablaban al oído, al presidente sobre todo, porque eran puros hombres, a aquel tiempo a Fox, quien llegó en esa época a la corte, gente cercana a los grupos de derecha, gente del ITAM, y así. El propio ministro Saldívar es de la Libre de Derecho, que lo postuló Calderón, y así te puedo contar de muchos perfiles que han llegado a la Corte que ni siquiera tenían las habilitaciones académicas, muchos ni tenían maestría ni doctorado, y pues llegaban porque eran abogados y abogadas. Eso sí, no, nadie se los quita. Obviamente tiene que ser abogado, el requisito para la Corte es abogada o abogado y ya, pero eran amigos, eran cercanos del presidente y se entrevistaban también, pero a escondidas, con cierto grupo de diputados que tenía influencia en la Comisión de Puntos Constitucionales, que podía hablar con el secretario de Gobernación, los entrevistaba el secretario de Gobernación, les decía, oye, ¿qué onda? ¿Tú vas a jalar con nosotros en estas decisiones y en estas otras o qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te lleguemos un asunto así, así? Y era así, básicamente. Yo lo voy a decir porque además también es público, el magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue propuesto para la Corte, lo rechazaron en las ternas, pero luego lo apuntalaron la sala superior del Tribunal Electoral y era magistrado
civil. O sea, se quejan, ¿no? De que no van a llegar especialistas. En aquel tiempo, y lo digo con todo respeto y cariño porque fue mi profesor, pues, ¿qué hace un perfil de derecho civil luego resolviendo cuestiones político-electorales? Entonces, este proceso en ese aspecto es mucho mejor, más abierto, y la gente va a tener ahora pues toda la bola que estamos ahí en la boleta. O sea, al último la decisión va a ser Vox Populi, ¿no? O sea, va a ser la decisión del pueblo, y creo que en eso hay una gran diferencia. Que eso no les guste a algunos, que bueno, pues, ¿por qué no les gustará? Pues porque a lo mejor ellos se sentían ya predueños de esos cargos. Algunos sectores de las academias de élite, de las universidades del centro del país, específicamente de la Ciudad de México, específicamente unas que están por Santa Fe y unas que están por el sur de la ciudad, pues siempre cercanos al poder, siempre muy obsequiosos, muy académicos, pero les encanta estar en los puestos, les encanta. O sea, la academia no sé si sea nada más su segundo frente, porque muchos de ellos han sido funcionarios de Estado, de los órganos político-electorales, de los órganos jurídicos, de los organismos internacionales, y se reparten el queso. Entonces, pues ahora por eso yo creo que están muy molestos, porque llegamos perfiles con mucho bagaje intelectual, con mucha solvencia académica, con experiencia profesional seria, y bueno, pues, y eso fue decisión del pueblo. O sea, yo no me autopropuse, yo vi que la reforma permitía eso. Hoy leí en clase los requisitos a mis estudiantes, porque además ni yo ni les había dicho, no ando ahí adoctrinando a mis estudiantes. Hasta hoy les dije, fíjense que resulta que soy abogado, que cumplo los requisitos y que ya salí en el sorteo, porque no ando ahí exponiendo mis filias y mis fobias con los estudiantes. A los estudiantes hay que respetarlos mucho y que ellos se informen, decidan y participen. Entonces, creo que es un buen momento histórico para México. Fundamental, es el primer pues, momento de elección judicial, y pues seguramente va a salir una corte muy consolidada, muy apoyada por el pueblo, muy respaldada, y bueno, pues hará un gran trabajo, porque es el único poder que desde arriba falta transformarlo. Entonces, para eso quisimos muchos la reforma, ¿no? Muchos, ya lo digo yo, como parte del pueblo. No me siento yo el dueño de la voz de la Constitución, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa es mi postura en ese aspecto, Nancy. Y pues ya dinos tus palancas para que salieras en la tómbola. Bueno, te voy a confesar, me dijo una amiga un día, cuando le comenté que me inscribí, y me dijo, ya sé, de seguro tienes un padrino por ahí, ¿verdad? Le digo, la verdad, sí. Dice, ¿quién es? Le digo, pues es que no te puedo decir porque me ha dicho que sea prudente, que yo ya me aseguró que voy a estar. Y me dice, no, ya dime. Le digo, bueno, está bien, te voy a decir, pero que quede aquí entre nos porque hay confianza y no quiero que lo divulgues, porque pues lo corren a él y me corren a mí. Y ya le dije, es el pueblo. Mi único padrino, la gente que me ha apoyado en redes, que aquí, pues en este espacio noticiero, gusta de mis análisis, pues son gente de a pie, que muchos ni los conozco, otros sí, que se me acercan y me dicen, oiga, yo lo veo con Nancy en Contralínea, con Vicente en Sin Censura o en otros espacios. Y yo digo, mucho gusto, pues dijo como Rafael, yo soy aquel, yo soy Isaac de Paz. Y me da gusto que la gente me identifique, porque mi contribución ha sido siempre hacia la divulgación de la cultura del derecho, la cultura constitucional, a que la gente conozca sus derechos, pelee por sus derechos, se defienda, y eso, contribuir a la democracia. Yo, pues, como dijera uno que está allá de retiro, por allá en el sureste, no estoy por un puesto. O sea, yo estoy por aportar a las soluciones que enfrentamos desde la Constitución, desde la Corte, y contribuyó obviamente al desarrollo del país, porque tiene mucho poder la Corte, mucho poder para aportar soluciones económicas, y esa parte no se ha explotado en la Constitución, como que se le ha dejado a un lado. Entonces, por eso se requiere gente que entienda ese tipo de problemáticas sociales, Nancy. Entonces, pues esa fue mi intención, y ese es mi padrino, que espero me apoye muchísimo a partir de ahora.
Y doctor, también aprovechar esta charla pues para preguntarle la oportunidad que tenemos ahora como pueblo justamente de elegir por primera vez a nuestras autoridades del Poder Judicial. Recordarle a la audiencia que pues el Poder Ejecutivo decidimos quién está en la presidencia de la República. Y del legislativo, pues se decide una buena parte de senadores, diputados, diputadas y senadoras. No todos, porque algunos son plurinominales, ¿no? Y también en el Ejecutivo, pues al gabinete no se le elige, o sea, eso ya queda, digamos que a discreción de quien está en la presidencia de la República. Pero ahora el Poder Judicial, o por lo menos esta parte que va a ser la primer fase de la democratización, pues sí lo va a decidir el pueblo. ¿Qué significa para la justicia en México? Teniendo en cuenta que veníamos de un régimen que en realidad privilegiaba sobre todo a cúpulas y sobre todo al sector económico, o sea, nunca se vio o muy pocas veces por esto de la justicia social, pero también por una, realmente una justicia, o sea, hay muchas cosas que se votaron en contra del propio pueblo. ¿Qué oportunidad tiene entonces en este momento el pueblo de México? Más que oportunidad, también tiene ahora el deber de informarse bien y visualizar qué perfiles tienen, qué tipo de bagaje, qué tipo de ideas del derecho y luego elegirlas. Porque justo es lo que nos quejamos, ¿no? En el pueblo, que es que no sabemos qué tipo de juez está ahí, ni de dónde salió. Sí, tendrá carrera judicial, será muy abogada, muy abogado, expertos, expertas que hay en el derecho, pero no se sabía hasta que ya estaban en el puesto. Entonces, por eso digo que es una gran responsabilidad ahora informarse de qué tipo de personajes queremos llegar a la corte, cuáles son nuestros antecedentes, qué ideas tenemos del derecho. Eso es lo más importante. Esta persona, ¿qué va a hacer cuando le toque, no sé, el amparo de 25,000 millones de Salinas Pliego? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a guardar en la gaveta o va a aplicar la Constitución rápido, de manera eficiente, de manera honesta, de manera que favorezca la hacienda pública? ¿Qué va a hacer? Y si tenemos un perfil ahí que siempre se ha dedicado a lo corporativo, a servir a poderes privados, pues ya sabemos para dónde se va a ir. Ya, o sea, con eso ya dices, a ver, ¿dónde ha estado? ¿Qué es su currículum? No, pues despacho tal y ha trabajado para el PAN, para el PRI. No, pues gracias. Entonces, ese es una oportunidad definitivamente de que el pueblo puede ahora elegir el elenco de personas que aplican la justicia. Es una gran demanda, o sea que ahora todo lo que estuvimos reclamando y ahí diciendo que, que hay jueces, hay juezas corruptas, bueno, es el momento ahora de hacer nuestro trabajo de revisión a partir de estos meses que faltan para la elección, exactamente casi 4 meses, y bueno, pues elegir a quienes consideremos más preparados y con más sentido de la justicia social. Digo con más sentido porque preparados, pues la mayoría, como dije hace rato, ya cumplimos los requisitos. Ahora falta el análisis del escrutinio público, que el pueblo tiene que informarse para poder hacer una buena elección judicial, porque no dudo que sí se hayan colado a la boleta perfiles no necesariamente tan idóneos, con poca experiencia. Bueno, ahí estará la labor. Y ya por eso las reglas del INE van a distribuir muy bien. Por ejemplo, si en mi ciudad se van a elegir 3, 4 juzgados, 3, 4 tribunales colegiados, pues es también deber de la ciudadanía acercarse a ver quiénes van a ser esos personajes que quieren estar ahora en los juzgados, porque la preparación no es lo esencial, porque ahora mismo hay gente muy preparada, pero que hace un trabajo robótico, que no tiene un sentido profundo de la justicia y que entonces pues se pone a trabajar nada más así, sacando el trabajo y no piensa en la justicia. Entonces hay que volver a replantear la justicia. Y esto es apenas algo de lo que tenemos que reformar en el derecho, de cómo se ejerce en este país, ¿no? Después, yo siempre he dicho,
habría que poner también más filtros a las barras de abogados, a quienes ejercemos el derecho, porque también hay mucho abogado corrupto que compra jueces, que le roba dinero a los clientes, que los deja ahí tirados su asuntito, que les saca unas cantidades y nunca hace ningún trabajo. Y eso también se tiene que hablar de esa corrupción que hay en el derecho. Pero pues a veces la gente se va a lo fácil y el derecho no nos gusta que nos critiquen. Por eso yo creo que es una oportunidad de que la gente tiene esa gran capacidad de elegir ahora también a los jueces, a las juezas, ministros y ministras de la Corte. Es una gran responsabilidad y no hay que desaprovecharla. Pues hay que invitar a que la gente participe, se informe y el 1 de junio vayan a votar. Y doctor, pues justamente el día de hoy, 4 de febrero, que estamos grabando esta entrevista, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en su conferencia matutina que decidió no hacerle una invitación, no invitar prácticamente a la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, a este acto conmemorativo de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Todos los 5 de febrero se conmemora la Constitución de 1917 y dijo la presidenta de forma muy clara que no se iba a invitar a quien justamente no respeta a los otros dos poderes de la Unión y también que no respeta la Constitución y todo ello pues como una crítica profunda a lo que ha hecho todo el desaseo que en lo que se ha convertido el propio Poder Judicial, pero particularmente la Corte en manos de Norma Piña. ¿Cómo vio pues esta decisión y esta circunstancia, doctor? Pues es una decisión coherente de la titular del Ejecutivo, de la doctora Sheinbaum Pardo, porque ha sido muy grave someter a tantas tensiones a la propia Constitución desde el órgano que la tiene que proteger en última instancia. O sea, puede fallar el legislativo, puede fallar el ejecutivo, pero el judicial no puede fallar. El judicial no puede sentirse el dueño de la Constitución y quererla manipular, quererla trastocar, quererla reformar. Se atrevieron a, a desmontarla, a reformarla, a decir que la Constitución es lo que ellas consideran que es, solo porque tienen ese puesto de ser ministros. O sea, se les olvidó que es un puesto público, que llegaron ahí porque así estaban las reglas constitucionales y que hay que respetar ante todo la Constitución, incluso si eso implica hacer a un lado sus intereses personales o desatender las muy ilegítimas, muy ilícitas demandas del personal del Poder Judicial, porque tampoco hasta este momento se les ha quitado un peso, un centavo partido a la mitad de su sueldo, que era el gran alegato. Entonces, pues esta desinvitación, esta indiferencia, este rechazo a que participe en una actividad honorable, el 108 aniversario de nuestra Constitución Política de 1917, pues es parte de la coherencia histórica que tiene la presidenta. Y bueno, es también, yo creo que el cierre de un desagradable capítulo que la propia Norma Piña comenzó hace 2 años, a no levantarse en el 106 aniversario, allá en Querétaro, en el Teatro de la República, al no levantarse como titular del Poder Ejecutivo. Es que no era Norma Piña, era la titular del Poder Judicial, la titular de la Suprema Corte, solo porque el Poder Ejecutivo estaba ahí. O sea, se tiene que aprender que en la política las cosas no son personales. O sea, ella va como ministra presidenta de la Corte y el otro señor era el presidente de la República. O sea, por respeto además al evento, tiene que ponerse de pie. O sea, no se está poniendo Norma Piña de pie porque Andrés Manuel se levantó o Andrés Manuel quería. Pero bueno, se lo han tomado así tan a pecho, tan personal, que por eso están acabando, pues, allá, en el rincón de la historia, esta Suprema Corte así está terminando, porque quiso jugar a la política cuando el papel de la Corte es, sí, definitivamente
estar inmiscuidos en la política, pero en la política constitucional, no en la política de los partidos, no en la política electoral, no en la política de me reúno a escondidas. O sea, la verdad es que se tienen bien ganado esta circunstancia, porque además fue muy peligroso para el país todas estas conductas temerarias que hasta hace poquito, o sea, siguieron desplegando. O sea, hágame el favor que el comité dejó de trabajar y el pleno de la Corte, la mayoría del pleno, no hizo nada. O sea, ¿cómo dejas que un órgano que está bajo tu control no haga nada? Ah, que porque le dijo por allá a un juez de no sé dónde, de Morelia. ¿Cómo? ¿Con qué, con qué cara tienen para decir que respetan la Constitución si fueron ese mismo pleno quien desacató el mandato constitucional que tenían para llevar a cabo las evaluaciones del comité? Era una atribución constitucional, no era cualquier cosa, no era un mecanismo administrativo, no era un acuerdo, no era que, ay, se les olvidó barrer ahí su oficina en la Corte. No, era el procedimiento de renovación de los poderes, que ya era regla constitucional. Por lo tanto, pues sí, muy coherente y atinadamente la doctora Claudia Sheinbaum dijo, pues para qué los quiero aquí, ¿no? Si nada más vienen casi a burlarse de la Constitución. O sea, de nada sirve hablar y llenarse la boca de respeto constitucional si en los hechos no se es coherente con eso. Entonces, pues bueno, pues ahí está terminando excluida de esta gran ceremonia que se va a llevar a cabo mañana y que pues tristemente no debió ser así. A mí sí me da tristeza porque digo, los poderes constitucionales tienen que comportarse a la altura, más allá de quien los desempeñe, tienen que cerrar filas en torno a la Constitución, así como los gobernadores de oposición en la CONAGO cerraron filas el fin de semana en torno a la presidencia de la República, así los otros poderes cuando se trata de la Constitución. Pero bueno, ya no lo logramos, los perdimos desde hace mucho y pues yo creo que va a ser una ceremonia muy bonita, o está siendo, porque pues seguro se transmite esto el 5 de febrero y bueno, así esa es mi postura. Y doctor, ¿cómo cierras esta entrevista? Pues agradeciendo totalmente el apoyo de este medio, el apoyo en cuanto al espacio, de que me permiten expresar mis opiniones, a divulgar la cultura constitucional y que es pues, enteramente con un afán, ustedes también de escuchar nuevas voces, que su público tenga nuevas voces y yo también de que el público escuche una postura de un profesor, investigador de la Autónoma de Baja California, porque también las voces constitucionales están muy centralizadas en la Ciudad de México y la periferia, y creo que es bueno que juristas de otros lugares estemos contribuyendo al debate nacional, al debate político y al debate constitucional. Así que yo estoy muy agradecido con este gran público y bueno, pues espero que me sigas invitando más allá de mi candidatura a analizar los problemas y los temas constitucionales que nos interesan como pueblo, como nación, como ciudadanas y ciudadanos y pues te estoy muy agradecido especialmente, Nancy, porque pues te conocí en corto, en Sin Censura y ahora pues en este espacio ha sido un lugar que pues se ha convertido en referencia para los medios alternos a nivel nacional, así que muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ti, doctor. Hay esta entrevista que sostuvo mi compañera Nancy Flores con el doctor Isaac de Paz, que pues reiteró en esta ocasión que está en este proceso electoral, que fue parte de este proceso, fue insaculado y sigue participando, sigue activo. Hace un momento ponían en los comentarios y querían saber si el doctor Isaac de Paz estaba en el proceso electoral. Lo dijo hace unos momentos, está todavía participando y bueno, es también el esfuerzo que hace el doctor Isaac de Paz para transformar también la vida pública nacional, para transformar el Poder Judicial y es importante seguir de cerca lo que acontezca con esta elección en este año.